Y si trae máscara, pues nada más hágale ojitos tapatíos. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios esta mañana? Dios es bueno, amén. Si no lo ha hecho, lo invito a que por favor silencie sus dispositivos, su celular, su iPad, lo que tenga usted, sus teléfonos inteligentes. Si no sabe qué es un teléfono inteligente, lo más seguro es que no tenga uno, así es que no se preocupe, está bien. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el privilegio de poder cantarte. Señor, tienes un infinito número de ángeles en el cielo que te adoran. La naturaleza te adora, Señor. Las estrellas, los astros te adoran. Ciertamente no necesitas nuestra adoración. Tú sigues siendo Dios con o sin nuestra adoración. Señor, pero qué maravilloso que en tu grandeza nos permites adorarte, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de adorarte, pero también reconocemos la necesidad de escuchar tu palabra. Así es que esta mañana, por favor, háblanos a través del consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy seguimos con nuestra serie Dios el Padre. Y sabe, el título del mensaje de hoy es el mismo de la semana pasada, pero lo titulé Dios, un Padre que disciplina a sus hijos, parte 2. ¿Ok? Y probablemente va a haber una parte 3, lo más seguro, ¿ok? Porque este tema es importante entenderlo. La semana pasada estudiamos acerca de lo que es la disciplina, no según el pastor, no según los diáconos, los ancianos, sino que es disciplina según la Biblia, es decir, que es la disciplina de Dios según las mismas escrituras. Hablamos de qué es lo que motiva a Dios disciplinarnos. ¿Se acuerdan por qué nos disciplina Dios? Porque nos ama, ¿ok? Porque nos ama, por eso nos disciplina. Estudiamos también acerca de cuál es el propósito de la disciplina de Dios. No es destruirnos, es edificarnos, es levantarnos, es equiparnos, es entrenarnos, ¿no es cierto? Bueno, en esta segunda parte del mensaje voy a hablar de cómo es que Dios nos disciplina. Quiero hablar de los medios que Dios utiliza para disciplinarnos cuando Él considera o Él decide que es necesario hacerlo. Probablemente la semana pasada, más de uno, porque algunos me lo manifestaron, dijeron, bueno, hoy aprendimos que Dios es un padre que disciplina a sus hijos. Pero pastor, ¿cómo es que Dios lo hace? Es decir, ¿cómo nosotros le quitamos los videojuegos a nuestros hijos para disciplinarlos, ¿no es cierto? Y ellos piensan que es, wow, it's painful, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Qué nos quita Dios? ¿Los videojuegos también a nosotros? ¿Nos quita el Facebook? Algunos de ustedes sí deberían quitárselo, porque quieren puras cosas feas. ¿Ok? Pero ¿cómo es que Dios nos disciplina? Bueno, hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para ayudarnos a responder esa pregunta. ¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Cuál es el medio o los medios que Dios utiliza para disciplinarnos? ¿A través de qué medios Dios, permítame la expresión, interactúa con nosotros cuando nos disciplina? Eso es importante saberlo. La respuesta a esas preguntas son las que trataremos de dar el día de hoy a través de la Escritura, obviamente. Para empezar a responder esas preguntas, debo iniciar diciendo que el medio principal que Dios utiliza para disciplinarnos a sus hijos es su palabra. Su palabra, el medio principal a través del cual Dios trata con nosotros son las Escrituras, lo que hoy conocemos como la Biblia. Todo lo que los procesos de Dios, de la disciplina de Dios involucran o implican, todo parte de la palabra de Dios y todo gira alrededor de la palabra de Dios. Toda aquella disciplina incluso que se aplica en la iglesia, que está fuera de las Escrituras, que se aplica de una manera que no se conforma con las Escrituras, es todo menos disciplina bíblica. ¿Me explico? La palabra de Dios tiene todo lo que los creyentes necesitamos para vivir la vida cristiana. Y entre todas las cosas que la palabra de Dios tiene, es precisamente que la palabra de Dios nos provee a los hijos de Dios la disciplina de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos, escucha esto, iglesia, para ayudarnos a corregir aquellos comportamientos que no se alinean a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Fíjese, el salmista David declaró algo muy importante acerca de la utilidad o de la función de la palabra de Dios en la vida del creyente. Pero antes de leer este pasaje, permítame explicarle esto rapidito. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay diferentes palabras que la Biblia usa, que las Escrituras usan para hacer referencia a la palabra de Dios.
a lo que hoy conocemos como Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Salmos que vamos a leer hoy, que está en el Antiguo Testamento, se usan las palabras, por ejemplo, mandamiento o mandamientos en plural. A veces se usa la palabra ley, a veces se usa la palabra preceptos, a veces se usa la palabra ordenanzas, a veces se usa la palabra estatutos, otras veces se usa la palabra consejo o consejos, refiriéndose al consejo de Dios. A veces se usa la palabra dichos o decretos, refiriéndose a los dichos y al decreto de Dios, entiéndase, ¿ok? Esas y otras palabras son las que usa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para referirse a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ok, con eso en mente, ahora sí acompáñeme a leer el Salmo 19.8 que va a estar aquí en la pantalla. Vea lo que dice el salmista, Salmo 19.8. Los preceptos, ¿a qué se refieren los preceptos? Lo acabo de explicar, a la palabra de Dios, a las escrituras, ¿verdad? Los preceptos, la palabra de Dios, las escrituras del Señor son ¿qué? Rectos, significa justos, íntegros, buenos, y por esas características de la palabra de Dios, escucha eso, que alegran el corazón. Interesante, ¿no? Que la palabra de Dios pueda alegrar tu corazón. Y vea la segunda parte del verso. El mandamiento, es decir, la palabra de Dios, es que es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro que aparece aquí, iglesia, es una referencia a la santidad, a la pureza, a la limpieza de la palabra de Dios, a la perfección de la palabra de Dios. La palabra puro aquí nos está diciendo que la palabra de Dios no está contaminada con nada. Que nosotros la interpretemos equivocadamente, eso es harina de otro costal, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios no está contaminada con nada. La palabra de Dios no está diluida con nada. La palabra de Dios no está adulterada con nada. Eso es lo que significa que la palabra de Dios o el mandamiento de Dios es puro. La pregunta aquí es esta, iglesia. ¿Por qué la palabra de Dios es pura? ¿Por qué es santa? ¿Y por qué es perfecta? ¿Por qué es perfecta la palabra de Dios? Pues porque viene de Dios y Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo. Por lo tanto, su palabra es santa, es perfecta, es pura. Y por esas características de la palabra de Dios, es que la palabra de Dios, dice el texto, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la habilidad de alumbrar nuestros ojos. Por esa característica de la palabra de Dios. Y la expresión alumbra nuestros ojos, obviamente es en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Aquí la implicación es que la palabra de Dios, iglesia, nos ayuda a entender, nos ayuda a saber, a comprender aquellas cosas espirituales relacionadas a nuestro caminar con Dios. La palabra de Dios nos ayuda a comprender y a entender quién es Dios. Y nos ayuda a entender su voluntad, sus deseos. La palabra de Dios es la que nos ayuda, escucha esto, iglesia, a saber si estamos viviendo o no conforme a la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. A todos los hijos, escuche esto, iglesia, a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos, yo espero, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos ayuda a entender nuestra condición delante de Dios. A todos los hijos de Dios que realmente nos interese saber cómo estamos viviendo delante de Dios, debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? No debemos examinar, escuche esto, iglesia, lo tengo que decir, no debemos examinar nuestra vida a la luz de cómo viven otros. Eso es muy común entre muchos cristianos. Algunos cristianos van por la vida usando de referencia a las demás personas a su alrededor, especialmente al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Dicen cosas como, bueno, yo estoy mal, sí estoy mal, pero el pastor, mira, ni corbata usa cuando predica. O sea, yo estoy mal, pero mira, yo soy un esposo que no está cumpliendo con sus responsabilidades, pero el esposo de la otra hermana está peor que yo. Y eso nos hace sentir bien. Bueno, yo estoy mal, pero mi suegra está peor. ¿No? ¿Cuántos dicen amén los esposos? Tienen la culpa a las suegras. Entonces vamos por la vida tomando como referencia para nuestra propia vida cristiana los errores de los demás. Y cuando vemos que alguien se porta peor que nosotros, pues nos sentimos bien, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios, iglesia, es la que deberíamos tener los cristianos como punto de referencia. La palabra de Dios es nuestro estándar de conducta. La palabra de Dios es nuestra regla de fe, ¿no es cierto? Es a través de la palabra de Dios que Dios alumbra, nos da entendimiento para ver cómo estamos caminando
delante del Señor. Por eso, cuando Dios disciplina a sus hijos, Dios siempre, permítame usar esta palabra, Dios siempre gestiona su disciplina a través de su palabra. A través de su palabra Dios nos reprende, Dios nos advierte, nos llama la atención, nos exhorta. Y como lo vamos a ver en esta siguiente parte del mensaje, la palabra de Dios también tiene el poder de ayudarnos a corregir aquellas cosas que están mal. No solo nos señala el error, como muchas veces hacemos los humanos. Dios no solo nos señala lo que estamos haciendo mal, pero al mismo tiempo nos ofrece la solución a cómo a corregir eso que necesita corrección en nuestra vida. Mire el Salmo 119:9. Dice lo siguiente en relación a la importancia de la palabra de Dios para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Esto dice el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Yo me siento joven de corazón. No, eso no vale. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a ¿qué? A tu palabra. Aunque el texto, escucha esto, iglesia, esto es serio. Aunque el texto hace referencia a una persona joven, obviamente el principio de la escritura aplica para los que tienen un mes de nacido hasta los que tienen 100. ¿Cuántos tienen 100 años acá? O sea, yo tengo 50, pero me siento como de 100, pastor, a decir una verdad. Esta enseñanza aplica a todos los creyentes. El salmista comienza a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo puede el joven, o sea, cómo puede una persona llevar una vida íntegra? Otra versión dice, ¿cómo limpiará o con qué limpiará el joven su camino? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede alguien vivir una vida de rectitud a Dios? ¿Cómo? Bueno, el mismo texto nos da la respuesta. Solo se puede llevar una vida íntegra, una vida de rectitud, viviendo conforme a ¿qué? A la palabra de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios es lo que usa para ver dónde estamos, para examinar nuestro corazón. La palabra de Dios, iglesia, es el único medio por el cual podemos saber si nuestro comportamiento es el correcto o no. ¿No es cierto? El pastor, iglesia, el pastor solamente puede ver lo que usted hace por fuera. Pero yo no puedo ver su corazón. ¿Cuántos creen eso? Ay, qué bueno, pastor, que me lo dice, porque andaba yo espantado. Yo no puedo ver lo que hay en su corazón, pero Dios sí lo ve. Y cuando Dios sabe que es necesario arreglar algo en su corazón, Dios le va a hablar a través de su palabra. ¿No es cierto? Mire, el apóstol Pablo en su carta a Timoteo le escribió cosas muy importantes en relación a la utilidad o a la función que tienen las escrituras en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios, en nosotros. En esta enseñanza que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, vamos a ver que por qué la palabra de Dios tiene ese poder de examinar nuestro corazón y al mismo tiempo ayudarnos a corregir aquello que está incorrecto. Por favor, acompáñenme a leer 2 Timoteo 3:16, un texto muy conocido. Mire, esto dice 2 Timoteo 3:16. Esto le escribe Pablo a Timoteo, pero obviamente es para la vida de la iglesia de todos los tiempos. 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente, toda, ¿cuánta? Toda. No es lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, es toda. La escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Ok? Aquí Pablo, antes de seguir, Pablo primero explica el origen de las escrituras. Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, aunque ciertamente en ese tiempo se hacía referencia solo al Antiguo Testamento porque no teníamos toda la Biblia, pero nosotros los creyentes sabemos que toda la escritura abarca el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ahora, Pablo primero explica el origen de las escrituras. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Las escrituras fueron inspiradas, divinamente inspiradas por Dios, fueron exhaladas, fueron sopladas por Dios. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Eso significa que las escrituras tienen el aliento de Dios. Significa que las escrituras, la palabra de Dios, escucha esto, iglesia, tiene la vida de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? La palabra de Dios es la vida de Dios, tiene el aliento de Dios. Dios mismo es la fuente de las escrituras, de la palabra, de su palabra. Por eso la palabra de Dios tiene la vida de Dios, tiene el poder de Dios y tiene la autoridad de Dios. ¿Sabía eso usted, no?
Ahora, por cierto, aprovecho el comercial que siempre hago cuando menciono este texto. Yo prediqué toda una serie sobre estos dos versículos de 2 Timoteo 3:16. Está en nuestro canal de YouTube. Puede ir si a usted le interesa. Creo que fueron 5 semanas que prediqué solo en este pasaje. Si es que si a usted le interesa, puede ir a buscarlo ahí. Nos busca como Iglesia Gracia de Tracy y ahí nos encuentra. Bueno, cierro el comercial. Después de exponer el origen de la palabra de Dios, Pablo ahora, escucha esto, iglesia, va a hablar de 4 utilidades. ¿Cuántas utilidades? 4 utilidades o funciones de las Escrituras en la vida del creyente. Ahora, no es casualidad, iglesia, escucha esto, no es casualidad que Pablo primero habla del origen de las Escrituras antes de hablar de la utilidad de las Escrituras. ¿Me explico? Las utilidades de la Escritura, las funciones de las Escrituras, tienen ese poder del que va a hablar Pablo precisamente porque vienen de Dios. ¿Me explico? Por eso no es casualidad que Pablo primero aquí explica el origen de las Escrituras y ahora va a hablar del poder o de las utilidades, de las funciones que tiene las Escrituras o la palabra de Dios. Veamos pues cuáles son esas 4 utilidades o funciones de las Escrituras de las que habla Pablo aquí. Vamos al texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es decir, sirve para, que número 1, para enseñar. Número 2, para reprender. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Esto es importante, lo vamos a ver. Ahora, por cuestión de tiempo no voy a explicar, pudiéramos hablar muchísimo de cada una de estas cosas. Pero por cuestión de tiempo voy a explicar solo lo que compete al tema de hoy. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, podemos hablar mucho, como lo digo, de eso. La primera utilidad de las Escrituras que Pablo menciona en el verso 16 es que las Escrituras, la palabra de Dios, es útil para enseñar. Tengo una gráfica aquí que les quiero mostrar. La palabra enseñar en este texto es la palabra didascalía. Aquí la palabra enseñar hace referencia no a la forma o al método de enseñanza, sino al contenido de la enseñanza. ¿Me explico? Es decir, la palabra de Dios es útil para enseñar, está hablando no de la forma en que se enseña, sino del contenido de la enseñanza. Ese es el significado de didascalía. Hace referencia a la enseñanza, a la doctrina o a la instrucción. En este caso, ¿de quién? La instrucción de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras, es útil para comunicarnos, para transmitirnos, para enseñarnos las verdades de Dios. Para enseñarnos, para comunicarnos, escucha esto, iglesia, el pensamiento de Dios. ¿Quieres conocer el pensamiento de Dios? Debemos ir ¿a dónde? A las Escrituras. Todo lo que Dios en su soberanía y en su voluntad decidió darnos a conocer, escucha esto, iglesia, todo está en las Escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Algunos me ven raro. Pero yo leo los libros de Cash Luna. No, hombre, olvídese de eso. Maldonado, pues, tampoco. Si usted quiere conocer el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios, es en las Escrituras. Todo lo que quiso darnos a conocer Dios acerca de su carácter, de sus atributos, de su poder, de su voluntad, de su soberanía, todo está en las Escrituras. Las Escrituras son las únicas que pueden darnos a conocer a Dios como Dios quiso revelarse al mundo. ¿Me sigue? Siempre que alguien intente conocer a Dios fuera de las Escrituras, siempre se va a encontrar con una imagen ya sea distorsionada de Dios o falsa. Siempre que se quiere conocer a Dios fuera de las Escrituras. Las únicas que pueden enseñarnos cómo es Dios son las Escrituras. Por eso Dios usa su palabra para enseñarnos, entre otras cosas, dónde estamos en nuestra relación con Él. Si usted quiere saber cómo está su vida delante de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ir a las Escrituras, porque ellas nos enseñan. La segunda utilidad, pues, de las Escrituras es, según el texto, redarguir o reprender, como lo dice esta versión. Algunas versiones dicen redarguir. Ambas palabras están bien traducidas. La palabra reprender, aquí tengo otra gráfica, es la palabra elecmos. Aquí aparece. La palabra elecmos, escuche esto, implica o conlleva la idea de reprender, de redarguir, de confrontar, de hacer un reproche. Pero escuche esto,
con el propósito o con el fin de convencer a alguien de un mal comportamiento, de una mala actitud o de un mal proceder. Para eso sirven las escrituras, según Pablo. El ecmos conlleva la idea de reprender, de confrontar, de redarguir con el propósito de convencer a alguien de un error, de que está en un error. De convencer a alguien de que está creyendo algo que no es correcto. Esa es una de las utilidades de las escrituras. La reprensión de la que habla Pablo tiene que ver con sacar algo a la luz. ¿Escucha esto, iglesia? Poner algo de manifiesto, es decir, hacerlo evidente con el fin de que nosotros, cuando la palabra de Dios lo saca, para que nosotros podamos verlo con claridad. Y obviamente Dios espera que cuando nos haga entender lo que estamos haciendo mal, Dios espera que, pues que corrijamos, que aceptemos primero y que corrijamos eso, ¿no es cierto? Richard Trench, un famoso teólogo del siglo XIX, dijo lo siguiente en relación a la palabra elegmos. Escuche lo que dijo este teólogo. Elegmos, aquí lo tengo en la gráfica, ahí está, implica reprender a otro con tal empuñadura efectiva, pero ¿de qué? Del arma victoriosa de la verdad. Que si no lleva a la persona siempre a la confesión, al menos la lleve a la convicción de su pecado. Y obviamente la verdad de la que está hablando este teólogo es la verdad de Dios. Esa es la utilidad de las escrituras, sacar a la luz lo que estamos haciendo mal. Y si no nos lleva a pedir perdón y arrepentirnos, cuando menos nos convence de que estamos mal, Las escrituras, pues, por ser la palabra de Dios, es útil para reprender, para redarguirnos. La palabra de Dios es útil para sacar a luz nuestra condición delante de Dios. Es interesante que muchas veces la mayoría de las veces, iglesia, uno sabe cuando está haciendo las cosas mal delante de Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno sabe. Y lo que menos quiere hacer uno es ir a la Biblia o venir a la iglesia donde se enseña la Biblia. Porque saben cómo está, o sabemos cómo estamos viviendo delante de Dios, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios tiene el poder para confrontarnos y hacernos entrar en razón. Esa es la intención aquí. Por eso, cuando Dios considera necesario disciplinarnos, Él usa su palabra para hacernos ver nuestra condición. A veces Dios nos habla cuando leemos la palabra de Dios en nuestro tiempo devocional durante la semana. A veces Dios nos habla en una predicación aquí en la iglesia. A veces Dios nos habla a través de un amigo que usa la palabra de Dios. Otras veces Dios te habla en un pensamiento. Dios habla a tu pensamiento, a tu espíritu y te dice, oye, estás mal, necesitas arreglar esto. Y Dios siempre va a dirigirnos a su palabra, siempre va a usar su palabra para ayudarnos. Ahora, aquí es importante mencionar algo rapidito. Cuando hace eso la palabra de Dios, iglesia, no lo hace para avergonzarnos. La palabra de Dios, como lo vimos la semana pasada, la disciplina de Dios no tiene como fin avergonzarte. Eso no hace la palabra de Dios. El único fin de la palabra de Dios es mostrarte que estás mal y después ofrecerte corrección, como lo vamos a ver en un momento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Expone, pero al hacerlo no te lo hace con el afán de destruirnos, vaya. Reprender es la segunda función. Vamos a ver la tercera función de las escrituras. La tercera utilidad de las escrituras es la siguiente. Dice Pablo que es útil para corregir. ¿Cuántos están de acuerdo que la palabra de Dios es útil para corregir? La palabra corregir, aquí tengo otra gráfica, es la palabra epanordosis. Media complicada la palabra. Epanordosis. No, epanorsosis. La practiqué mucho y se me olvidó igual. Esa palabra conlleva la idea o la implicación de enderezar de nuevo aquello que una vez estuvo recto. Aquello que una vez estuvo bien alineado, pero que por alguna razón ahora está torcido. Esa es la implicación de la palabra que usó Pablo aquí. Escucha esto, corregir aquí conlleva la idea de restaurar algo a su estado original. Esto es lo que encontré cuando estaba estudiando esta palabra. En la literatura griega se usaba la palabra corregir para describir la acción de arreglar o de reparar algún objeto que se había caído y se había roto. Esta es la intención de la palabra corregir en lo que está hablando Pablo. Otra
implicación de la palabra corregir es mire. La palabra corregir repara lo que está quebrado, lo regresa a su estado original, nos ayuda a rectificar, nos ayuda a reparar, arreglar cuando nos hemos quebrado, permítame usar esa expresión, cuando nos hemos salido del consejo de Dios o de lo que Dios espera de nosotros. La tercera utilidad pues es corregir. Y esto voy a mencionar por último sobre esta palabra corregir. Esto es importante. En el original, en el griego original, escuche esto, se usaba la palabra corregir para describir la acción de levantar a alguien que se había caído. ¿Me explico? Cuando una persona se caía y otra persona venía y la levantaba, se usaba la palabra corregir. Eso significa que la palabra de Dios, iglesia, no solamente nos señala lo que hemos hecho mal, pero también cuando hemos fallado, cuando hemos caído, la palabra de Dios tiene el poder para ayudarnos a ponernos de pie una vez más. Vio que muchas veces la corrección de la que se nos habla equivocadamente no es la misma corrección que usa la Biblia. Yo hablaba esta semana con alguien y yo decía que el problema de que muchos cristianos le tienen miedo a la disciplina de Dios es porque los que tenemos la responsabilidad de enseñar no enseñamos correctamente lo que es la disciplina de Dios. Y le decimos a la gente que Dios te va a castigar. ¿Cuántos han usado esa frase? Dios te va a castigar. A su hijo, ¿no? Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y luego peor, el pastor te va a castigar, dicen. Luego me los echan a mí. No, yo usted, corríjalo, yo no. Pero la intención de Dios al corregirnos es ayudarnos a ponernos de pie. ¿No le da gracias a Dios por su disciplina? Listo, la tercera utilidad es esa. Vamos a ver la cuarta utilidad de la palabra de Dios. La cuarta utilidad de las escrituras que Pablo expone es que las escrituras son útiles para instruir, pero dice en justicia. La palabra instruir es la palabra paideia, aquí la tengo. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada que hablé de la disciplina, dije que esta misma palabra usa el Nuevo Testamento para disciplina. Paideia. Esa es la misma palabra. Ahora, esa palabra implica dar o proveer educación, tutoría, entrenamiento, enseñanza, instrucción, formación, corrección y disciplina. La semana pasada yo expliqué que en el Antiguo Testamento se usa esta palabra cuando se refiere a la formación de un niño, cuando a un niño se le está educando. Esta es la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para corregir y para disciplinar. Aunque con el tiempo esa palabra se usó para hacer referencia a cualquier tipo de entrenamiento. Pero originalmente estaba supuesta a describir la educación que se le da a un niño. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Pero fíjese, después de eso Pablo dice, para instruir ¿en qué? En justicia. Agrega la palabra justicia. ¿Qué significa aquí instruir? La palabra justicia, aquí tengo otra gráfica también, no sé si la podemos pasar. Dikaiosune es la palabra que el Nuevo Testamento usa para justicia, perdón. Y esto es lo que significa, preste atención. La palabra justicia aquí es la palabra esta que tiene en el pizarrón, perdón, el pizarrón. Híjole, me fui 20 años atrás. La palabra justicia, dikaiosune, escuche esto, significa o implica todo lo que es justo según Dios. Todo lo que es bueno según Dios. Todo lo que es correcto según Dios. Todo lo que es íntegro según Dios. Todo lo que es recto según Dios. Todo lo que es de buen carácter moral y espiritual según Dios. Hago énfasis en la frase según Dios porque es importante recordar y tener presente que los hijos de Dios debemos pensar en todo lo que acabo de mencionar, en lo que es justo, en lo que es bueno, a la luz de lo que Dios dice en su palabra. El hecho de que la sociedad diga que algo es bueno, no significa que eso es bueno en los estándares de Dios, ¿no es cierto? Los estándares de moralidad, de integridad y de buen juicio por los cuales se conduce nuestra sociedad no siempre están alineados con los estándares de moralidad de Dios. Pudiéramos dar muchos ejemplos, ¿no es cierto?
no siempre están de acuerdo a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios estamos supuestos a vivir nuestra vida de acuerdo a los estándares de conducta, iglesia, que Dios establece en su palabra y no de acuerdo a lo que la sociedad dice. Especialmente cuando estos principios de la sociedad se contraponen o se contradicen a la palabra de Dios. Y como digo, acabo de decir, pudiéramos dar muchos ejemplos. Ahora, eso no siempre es fácil, ¿no es cierto? Ir contra lo que la sociedad dice no siempre es fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces eso significa ir contracorriente. Muchas veces vivir de acuerdo a los estándares de Dios y no de los de la sociedad, se nos tacha de intolerantes. ¿Cuántos te han dicho eso? Ustedes los cristianos son bien intolerantes. Son muy legalistas. ¿Por qué? Porque queremos vivir de acuerdo a los principios de Dios. Por eso pero te tachan de eso, ¿no es cierto? Nos acusan de ser personas de mente cerrada, el otro día me dijeron. No, es que tú eres de mente cerrada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que me lo dijo alguien que se presume de ser creyente. No, tú tienes la mente cerrada, me dice. Órale, amén, me dijo alguien ahí. Muchas veces se nos tacha de religiosos, se nos tacha de cuántas cosas. Entonces, ir en contra de los principios de la sociedad no siempre es fácil. Sin embargo, los hijos de Dios somos llamados a pararnos en la verdad de Dios. Aunque nada más sea uno o dos los que estamos en la palabra de Dios. No importa, ¿no es cierto? Somos llamados a vivir de acuerdo a la justicia del Señor. Ahora, dicho todo esto, lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, es decir, nos enseña, nos entrena para vivir una vida de acuerdo a lo que Dios espera. La palabra de Dios es la que nos entrena y nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. La palabra de Dios nos entrena, nos equipa para vivir una vida de rectitud de acuerdo a los estándares del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos entrena para cumplir aquellas responsabilidades y aquellas tareas que son propias de la vida cristiana. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tenemos responsabilidades que Dios nos ha dado? Algunos, los otros no están seguros. Así como usted le pone responsabilidades a sus hijos, ¿sabe que Dios también pone responsabilidades sobre sus hijos y tareas que hay que cumplir? Bueno, la palabra de Dios nos entrena para llevarlas a cabo. Y entre estas responsabilidades, Dios manda a sus hijos a vivir una vida de rectitud. ¿Cierto? A vivir una vida de acuerdo a sus principios. Pero lo maravilloso de Dios es que no solo nos manda a vivir una vida de rectitud, sino que a través de su palabra Él nos empodera y nos da la capacidad, nos da habilidad, nos da el entrenamiento, nos da la enseñanza para poder vivir de acuerdo a su voluntad. ¿No le parece eso maravilloso? Cuando se trata pues de la disciplina de Dios, de la reprensión de Dios, cuando se trata de las advertencias de Dios a sus hijos, cuando se trata de las llamadas de atención a sus hijos, el medio principal que Dios usa es su palabra. Siempre va a usar su palabra. ¿Por qué Dios usa su palabra para disciplinarnos? Porque como lo acabamos de ver, la palabra de Dios tiene todo lo necesario para disciplinarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos en justicia. Todo lo tiene la palabra de Dios. Yo sé que ustedes conocen este texto que voy a mostrar en la pantalla ahorita, pero lo vamos a leer de todas maneras. Esto dice Hebreos 4:12, es un texto muy conocido por todos ustedes. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque ¿qué? La palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Por qué la palabra de Dios es viva, iglesia? Porque viene de Dios y Dios es un Dios vivo, ¿no es cierto? Y eficaz, eso significa efectiva, poderosa. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque viene de Dios y Dios es todopoderoso. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir, es decir, escuche esto, partir aquí tiene la intención de separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Me gusta cómo lo traduce la versión traducción al lenguaje actual. Mire, preste la atención. Dice, cada palabra
que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y escucha esto, iglesia. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Mira, iglesia, a veces vas a ir con tus amigos y le vas a preguntar, oye, ¿crees que lo que estoy haciendo está mal? Y muchas veces tus amigos, por no ofenderte, yo no sé, los humanos somos raros, ¿no? Ay, no, yo quiero gente que me diga la verdad. Y cuando te la dicen, te enojas. ¿No es cierto? Somos bien raros nosotros. ¿No? Esposas, ¿cuántos quieren que sus esposas sean honestos con ustedes? Algunas. ¿Alguna la hizo así? Miren, esposas, cuando ustedes se pongan un vestido, y me cortan esto en la grabación, y vayan y le modelen a su esposo, ¿quieren que sus esposos les digan la verdad o que les mientan? Sí, porque luego salen a la calle sí, como tamales mal amarrados. Y yo digo, ¿no tienes un esposo que te dijo que no se te ve bien ese vestido? Pero los esposos tienen miedo. ¿No? ¿No es cierto? Esposas, cuando su esposo modele delante de usted, diga, Hani, ¿estoy gordo? Si está gordo, dígale que está gordo, no tenga miedo. Ahora, díganoslo con gracia también, ¿no? Así como que, dígale, ¿sabes qué, Hani? You know I love you. ¿Tú sabes qué? Muchas veces la gente no te va a decir la verdad, con tal de no herir tus sentimientos. Espanta, hermana. Pero la palabra de Dios siempre te va a decir si tus pensamientos y tu conducta es buena o es mala. La palabra de Dios siempre lo va a hacer. ¿Me explico? Ahora, nosotros como cristianos debemos aprender. Insisto, esposas, digan la verdad a sus esposos. Esposos, dígale, Honey, I love you, pero ese vestido te hace ver un poquito más llenita o como usted le quiera decir. Pero dígales la verdad. Queremos saber. ¿Les doy otro consejo, mujeres? Bueno, a los hombres también. ¿Les doy otro consejo? Miren, cuando... Ya se me fue el consejo que les iba a dar. Miren, mujeres y hombres también. Cuando usted va al mall a comprar un vestido, escuche esto, ¿eh? Esos maniquís que están ahí tienen 20 o 40 libras menos. Sí, porque uno de hombre también piensa que la playera, como se le ve al maniquí, se le va a ver a uno. Y anda uno así como chiquitibum, ¿no? Préstenle atención al maniquí, ¿ok? Eso no estaba en mis notas, pero el Señor me inspiró ahorita, ¿no? ¿Les sirve, les es útil, hermanas y hermanos? ¿Sí? Bueno, luego les mando el bill por esta consejería. Dejan claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios siempre nos va a ubicar en nuestra verdadera condición. Siempre, iglesia, gracia, nadie tiene el poder, nada tiene el poder que tiene la palabra de Dios para examinar si nuestra vida está bien delante de Dios o no. Por eso es importante exponernos a la palabra de Dios todos los días y no solo los domingos cuando vienen aquí. ¿Lo escuchó? Usted necesita estudiar la palabra de Dios con seriedad todos los días, porque es la única que puede ayudarnos a saber si estamos bien delante de Dios o no. El apóstol Santiago, cuando habla acerca de obedecer la palabra de Dios, pone el ejemplo de un espejo. La palabra de Dios es ese espejo donde tú te ves todos los días y ¿sabes qué? No te puedes esconder de la palabra de Dios. Algunos de ustedes se cuidan de que no los vea el pastor. No se preocupe por mí, iglesia, ¿eh? No se preocupe por mí. Pero la palabra de Dios, de la palabra de Dios no te puedes esconder. Que la palabra de Dios, permítame usar esta expresión, te desnuda.
y puede ver lo íntimo. La palabra del Señor. En lo físico, un espejo solo nos ayuda a ver lo exterior, pero la palabra de Dios, veo lo que dice Hebreos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien. No hay psicólogos, no hay filósofos cuyas palabras tengan el poder que tiene la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de la psicología, ¿ok? No me malentienda. Pero un psicólogo, por muy brillante que sea, tiene en sus palabras el poder que tiene la palabra de Dios. Ninguno. ¿Me explico? No hay nada, ninguna teoría, ningún pensamiento psicológico, filosófico tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Escucha esto, no hay discurso de superación personal, por mucho que te digan que tú eres un campeón, que tú las puedes, que tú eres lo máximo. Ningún discurso de superación personal tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder para llegar a lo más profundo de tu corazón. Y ahí separar tus pensamientos de tus emociones, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es el único medio por el cual nosotros podemos saber realmente la condición de nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Por eso los pastores, cuando yo estaba escribiendo esto, el Señor me recordó. Por eso los pastores tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios. Aunque a veces no les gusta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Algunos salen como... Hay domingos que ustedes vienen y me dicen, pastor, qué buen mensaje. ¿Sabe cuántos vinieron el domingo pasado que hablé de la disciplina? Nadie. Cero. No les gusta. Pero mi responsabilidad es enseñarles a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios. Yo un día me voy a ir de aquí o al cielo, no sé, whichever comes first. Y yo quiero estar delante de Dios y decirle, Señor, yo le enseñé a la iglesia Gracia todo el consejo de tu palabra, lo mejor de mi capacidad. Por eso es la importancia, porque yo entiendo que la palabra de Dios es la que cambia vidas. Iglesia, las historias de Disneyland no cambian a nadie, ¿eh? Mis historias no tienen el poder para cambiar a nadie. Los cuentos no tienen el poder para cambiar a nadie. Es la palabra de Dios la que cambia vidas. Porque la palabra de Dios tiene en la vida de Dios. Y Dios es el único que puede cambiar tu vida. Cierro con esto. Es necesario, iglesia, mencionar también lo que la Biblia enseña acerca de la importancia de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que acabamos de ver y de estudiar en las Escrituras, de lo que habló Pablo, solo puede ser una realidad en nosotros si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Todo esto que acabamos de ver solo puede ser una realidad si obedecemos la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos reprende a través de su palabra, Dios espera que obedezcamos, ¿no es cierto? Mire, cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje, en este punto que estoy hablando, me acordé de cómo siempre mi esposa y yo, cuando vemos que nuestros hijos, decimos los mexicanos, se nos están saliendo del huacal, siempre que vemos que nuestros hijos están actuando de una manera que no es la correcta, que no es la adecuada, nuestra primera reacción siempre es sentarnos con ellos y hablar con ellos. ¿Cuántos hacen eso? ¿O usted le brinca de un solo a los coscorrones? No, yo pastor, no. Yo no hablo. Con el cinto hablo yo. Nuestra primera reacción siempre es sentarnos con ellos y decirle, mira, no está bien lo que estás haciendo. No es responsable lo que estás haciendo. Siempre hablamos con ellos. Y escucha, si usted es padre va a estar de acuerdo conmigo. Nuestra intención es que nuestros hijos obedezcan cuando hablamos con ellos, ¿no es cierto? Para evitar que castigarlos. Siempre esperamos que cuando nos sentamos a conversar con ellos, ellos entren en razón y como resultado de eso corrijan su actitud. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Algunos jovencitos todavía, aquí veo algunos. Aunque ustedes no lo crean, jóvenes, a los padres no nos gusta castigarlos. ¿Cuántos dicen amén, padres? Por eso esperamos que cuando hablamos con ustedes, obedezcan cuando hablamos con ustedes. Jóvenes, créanlo o no,
los padres no disfrutamos castigarlos. Yo sé lo que están pensando los jóvenes. Bueno, a ver. Si no les gusta castigarnos, entonces ¿para qué nos castigan? Jóvenes, créanlo, no nos duele castigarlos. Bueno, pastor, si les duele castigarnos, ¿por qué nos castigan? Esa es la lógica de los jóvenes. Ahora, yo sé eso porque yo un día fui joven también, hace un par de años. Y muchos de los que están aquí pasaron por esa etapa, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá, fíjense, ¿recuerdan cuando su papá les daba su buena? ¿Ya? Muy bien se han de haber portado ustedes. Me acuerdo que mi mamá me decía, esto me va a doler más a ti que a mí. ¿Cómo? Espérame, ¿yo voy a ser el golpeado? A mí me vas a golpear, pero tú dices que te va a doler más a ti que a mí. Ok, whatever. Y bolas. Ahora, yo no entendía cuando mis padres me decían que eso les iba a doler más a ellos que a mí cuando me disciplinaban. Ahora que soy padre, lo entiendo. ¿Cierto o no es cierto? Duele disciplinar a los hijos. Entonces, por eso uno espera que entiendan pero no entienden. Entonces, cuando no entienden, ¿qué hay que hacer? Disciplinarlos. Bueno, Iglesia Gracia, de la misma manera Dios espera que cuando te corrige a través de su palabra, entiendas. ¿Sabías eso? Cuando Dios te habla a través de una predicación aquí o allá afuera, cuando Dios espera que con esa conversación que tiene contigo, tú, como decimos en el buen español mexicano, agarres la onda, que hagas caso. El sabio Salomón nos da esa exhortación en estas palabras, Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, escucha esto, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que la escuchan, son como la salud para el cuerpo. Y en el Antiguo Testamento, en hebreo, el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, escuchar, oír, atender y todo lo que vemos aquí está relacionado con obedecer, siempre. Siempre que la palabra de Dios dice, presta atención, eso significa escucha ciertamente, pero obedece. No solamente escuchar auditivamente, sino poner en práctica. Escucha quiere decir obedece. Ahora, ¿qué pasa cuando deliberadamente ignoramos el consejo de Dios? ¿Qué pasa cuando deliberadamente Dios nos llama la atención y deliberadamente ignoramos el consejo de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios te dice no vayas por ahí? Cuando Dios te dice estás yendo en la dirección equivocada y tú dices no, yo aquí como Jonás, ¿recuerdan? Geográficamente Jonás, Dios le dijo ve al norte y Jonás fue al sur. Y viera cómo criticamos a Jonás. Y qué bueno que se lo tragó la ballena, dicen algunos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros voluntariamente desobedecemos a Dios? Bueno, el próximo domingo vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando Dios me habla y yo digo no? Mis maneras de hacer las cosas son las mejores. ¿Qué pasa? Bueno, lo espero. O ya lo espanté. Yo no sé si aquí hay alguien, iglesia, a quien Dios está, si hay alguien aquí a quien Dios está disciplinando, a lo mejor empezando la predicación de la semana pasada. Yo no sé si Dios te ha estado hablando para que corrijas algo que estás haciendo mal en tu vida. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sabes si hay algo que necesita ser corregido en tu corazón. No sé si aquí hay hoy alguien a quien Dios le ha estado llamando la atención y tú has decidido no. Así estoy bien o yo no estoy mal. O tal vez Dios está llamando la atención y tú dices, pero es que ella tiene la culpa, ¿no? La esposa tiene la culpa. Siempre le echamos a la esposa la culpa. Digo, la culpa a la esposa. Ya ven, nada más hablo de la esposa y me da miedo, me trabo. Siempre estamos culpando a los demás. Bueno, sí, Señor, ¿tú sabes? Sí, tú sabes que yo soy así, pero como Adán, la esposa que me diste, alguien me dijo el otro día, es que esa fue la que me tocó, pastor, ¿te tocó? Pues ¿qué? ¿Una rifa o qué? Tú te la buscaste, no digas que esa es la que me tocó, que fuera lotería o qué. No, tú la buscaste. A lo mejor Dios te está llamando la atención, esposo, porque tratas mal a tu esposa,
le faltas al respeto en público y tú dices, sí, pero es que ella, no. El Señor quiere que reflexiones esta mañana. Y si ese es tu caso, el consejo de la palabra de Dios es que escuches y que le pidas perdón al Señor y que permitas que el Señor te corrija. A lo mejor tu esposa es así porque tú la has hecho así. Ahora, las esposas no se quedan atrás también, ¿eh? Sí, porque ya las veo, les brillan los ojitos cuando hablo de él. Algunos esposos somos así porque ustedes nos hacen así, ¿eh? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo que no? Mire, estoy hablando de rebeldes, acabo de hablar. ¿Quieren que empiece otra vez o qué? Les acabo de obedecer y salen, ay no, pastor. No tienen arreglo ustedes, las esposas. Si ese es tu caso, te invito a que en una oración le digas, Señor, perdóname y ayúdame a arreglar esto que está mal en mi vida. Señor Jesús, gracias esta mañana, Señor, esta tarde ya por hablarnos. Señor, yo no sé si alguno de nosotros aquí está siendo confrontado con el consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos a rectificar. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu reprensión este día, Señor. Padre, queremos agradarte en todo. Queremos vivir como tú esperas que vivamos, Señor, pero solos en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Pero hoy tu palabra nos recordó que tiene el poder para ayudarnos a corregir y a enseñarnos y a instruirnos en justicia. Por favor, ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos ignorado tu consejo, por las veces que hemos menospreciado tu consejo. Perdónanos. Padre, tú lo único que buscas es el bien para nosotros. Así como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, solo queremos el bien para ellos. Y si nosotros, siendo malos, queremos eso para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dijo Jesús, busca el bien para nosotros? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar en rectitud. En el nombre de Jesús.